Iniciamos la grabación del día de hoy. Nuestro objetivo en esta sesión es concluir la revisión del modelo ARMA, que empezamos a revisar la clase pasada, junto con revisar algunos temas adicionales correspondientes al capítulo 3 del libro de Hamilton. Entonces, bueno, como siempre, un brevísimo recordatorio de en qué punto nos quedamos. Recordarán que en la clase pasada nosotros ya planteamos o ya hicimos la introducción a estos modelos que combinan componentes autorregresivos con componentes de media móvil. ¿Sí? A ver, un segundo, por favor. No, entonces estoy un poquito más adelante. Esto es aquí está. Ya. Entonces, recuerden cuál es la idea esencial, ¿no? De los procesos ARMA. Procesos que combinan un componente autorregresivo ARP con un componente de media móvil MAQ. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de aprovechar todos estos componentes autorregresivos y de medias móviles para poder generar series temporales o replicar series temporales de la mejor forma posible, ¿no? De hecho, estábamos trabajando con un ejemplo que era el ARMA 3.2. Ese ARMA 3.2 es el arma que nosotros tenemos aquí en este Excel. ¿Sí? Que bueno, yo le puse nomás como un Excel aparte para que no se vuelva muy pesado. Ya esto está disponible en el aula virtual, ¿no? Ustedes pueden descargar. De todas formas, hoy día le vamos a hacer algunos arreglos adicionales, pero bueno, este es un arma 3.2, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tienen tres componentes autorregresivos, YT-1, YT-2, YT-3, ¿sí? Tienen esos tres componentes autorregresivos y tienen dos componentes de media móvil, θ1 y θ2, a más de ruido blanco epsilon t. ¿Ya? Entonces ya hicimos la simulación de este ARMA 3.2 y bueno, sacamos varios componentes, ¿no? Y empezamos a sacar algunos gráficos. Lo primerito que sacamos era una comparación, ¿sí? Hicimos una comparación entre el modelo, ¿sí? El modelo ARMA, ¿sí? Contra el modelo AR, digamos, solo su componente AR. ¿Para qué? Para dejar en claro lo siguiente, que cuando agregamos el componente MA2, ¿sí? Este componente de aquí, nosotros ya unas clases pasadas definimos que este MA2, este componente, lo que hace es agregarle aleatoriedad a todo este otro componente AR3. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos una comparación AR versus ARMA. En el eje horizontal el AR, en el vertical el ARMA. Entonces, ¿qué pasa? Que eran exactamente el mismo modelo cuando tetas son iguales a 0. Lo cual tiene sentido, porque si hacemos teta 1 0 y teta 2 0, simplemente nos queda un ruido blanco, que es el mismo ruido blanco de un proceso AR. ¿Sí? Entonces, de hecho, eh, yo diría que sería mejor ponerlo así, ¿verdad? Eso. ¿Ya? Entonces, el AR3 en realidad tendría también ruido blanco, ¿no? Entonces, si ustedes comparan AR contra ARMA cuando los tetas son igual a 0, es el mismo modelo. Pero si hacemos que tetas sean diferentes de 0, por ejemplo, aquí teníamos un teta 1 igual a 10 y teta 2 igual a 10, ¿qué sucede? Que al modelo AR, ¿sí? Al modelo AR, le empezamos a agregar aleatoriedad y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Empezamos a agregarle aleatoriedad y, obvio, hay un vínculo, o sea, el arma depende bastante del AR, pero la aleatoriedad hace que ya no sea una igualdad perfecta, ¿ok? Todo eso nosotros ya vimos la clase pasada. ¿Qué más? Empezamos a tratar de entender cuando el modelo ARMA es estable, ¿sí? Y, bueno, habíamos revisado que la estabilidad y por tanto también la estacionariedad, y si recuerdan incluso la ergodicidad del modelo ARMA, depende completamente de su componente AR, ¿sí? No depende de su componente MA. ¿Por qué? Porque recordemos que los MA, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene un MAQ, los MA siempre son estacionarios, ¿sí? Entonces, el componente MAQ, solo el componente MA infinito requería algunas propiedades para ser estacionario, pero de ahí los MAQ y el MA1, por ejemplo, el MA1 y el MAQ, siempre son estacionarios. Por tanto, la estabilidad y la estacionalidad del modelo depende exclusivamente de verificar el comportamiento del polinomio asociado al modelo AR, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo este polinomio
construyéndolo en retardos, ¿no? Aquí está el polinomio en retardos del modelo. Yo saco las raíces de este polinomio que si ven es poner lambda p menos 1 lambda p menos 1, o sea, coger esta ecuación y plantearla de esta otra forma. Si saco este polinomio, las raíces, se espera que las raíces queden dentro del círculo unitario, que eso ya sabemos de sobra. Entonces, ahí nosotros sabemos que el modelo es estacionario y es estable. ¿De acuerdo? Ahora, una cuestión, por cierto, que tal vez pase para quienes revisen el libro de Hamilton. Hamilton no plantea este sistema de ecuaciones. Hamilton dice, yo lo que planteo es lo siguiente, ya disculpen que lo escribo aquí, pero es solo para no olvidarnos, ¿no? Hamilton lo que suele hacer es esto, verán. Dice, cojamos este polinomio 1 menos phi1z menos phi2z al cuadrado menos puntos suspensivos menos phi p z a la p igual 0, ¿ya? Entonces lo que hace aquí Hamilton es, no suele trabajar mucho con este polinomio, sino con este otro polinomio, ¿ya? Trabaja con un polinomio en donde reemplaza L por Z. Y dice, ok, si yo resuelvo ese polinomio, busco que las raíces de ese polinomio queden fuera del círculo unitario, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se busca? Que las raíces Z tengan un módulo mayor a 1, ¿ya? Entonces, verán, este detallecito que les estoy poniendo ahorita, que no lo mencioné en la clase pasada, es más que nada para que puedan comparar con el libro de Hamilton. Esto ya lo hicimos en clases pasadas. En alguna clase pasada nosotros ya revisamos, creo que en el capítulo 2, nosotros revisamos que era lo mismo, tomar este polinomio, sacar las raíces y ver que estén fuera del círculo unitario, o tomar otro polinomio, este lambda p, y ver que las raíces en cambio estén dentro del círculo unitario. ¿Sí? Hamilton trabaja bastante con este polinomio, a mí me gusta trabajar mejor con este otro porque este polinomio a la vez tiene los valores propios de la matriz F. ¿Se acuerdan, no? O sea, esa matriz F que es la que usamos para evaluar el modelo AR y también el modelo ARMA. O sea, me estoy refiriendo, para no hablar tan en abstracto, a esta matriz, ¿no? Entonces nosotros sabemos que aquí podemos armar esta matriz F con la primera fila de coeficientes y el resto sabemos, el último coeficiente van ceros y en lo demás va la identidad. Entonces, yo prefiero usar eso para recordar que la raíz, esta raíz lambda, es el valor propio de esa matriz. Pero en realidad, colegas, estos dos polinomios tienen un vínculo, y es que lambda es igual a 1 sobre z. O sea, las raíces que ustedes sacan con este polinomio son de hecho la inversa de las raíces que sacaran si ustedes cogen L y reemplazan L por Z. O sea, da lo mismo sacar cualquiera de los dos polinomios, puesto que la raíz del uno es la inversa de la raíz del otro. Entonces, si son la inversa, ¿qué significa? Que si ustedes sacaran las raíces no de este polinomio en lambda, sino del polinomio en z, lo único que les va a pasar es lo contrario, o sea, porque es la inversa. Entonces, en vez de que les quede las raíces dentro, las raíces les va a quedar fuera. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Lo importante que es entender que estamos sacando. ¿Ya? Es bastante usual trabajar más bien con los valores propios, ya en términos de software, pero si en alguna ocasión tienen que trabajar con este polinomio, no hay de qué preocuparse. Trabajamos con este polinomio, pero hay que recordar que las raíces de este polinomio son la inversa de las raíces de este otro polinomio. ¿Sí? Repito, cosa que ya vimos antes en el capítulo 2, pero me parecía procedente recordárselos por si acaso no. O sea, alguno esté revisando el libro de Hamilton y vea que no pone este polinomio, sino el otro. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, el caso es que si ya sacamos las raíces de este polinomio, los valores propios, y vemos que caen dentro del círculo unitario, entonces sabemos que se puede despejar y del modelo ARMA. ¿Qué significa despejar y? Tomar este término que está aquí y mandarlo a dividir, ¿ya? O mejor dicho, multiplicar ambos lados por esto a la menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos YT y al despejar YT nos queda un modelo MA, ¿sí? Nos queda un modelo MA. Y ese modelo MA tiene algunas características que, bueno, resumiendo, nos la podemos escribir de esta manera, ¿no? Entonces, aquí en el arma PQ, donde, bueno, este es el mismo arma, pero escrito en sumatorios. Si resulta ser que lambda, ¿sí? Las raíces lambda son menores a 1, aquí mismo podemos completarlo si queremos, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que decir que las raíces z son mayores a 1,
¿sí? Lo mismo. Entonces, recuerden a qué me refiero por lambda o zeta, ¿no? Son los polinomios que nacen perdón, son las raíces asociadas al polinomio Arp, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar más con lambda, pero podrían trabajar con la inversa, ¿ya? El caso es que si tenemos esta condición, el arma PQ se puede transformar en un MA infinito, ¿ya? Un MA infinito en donde el ruido blanco está multiplicado por polinomios de retardo que nacen de la división del polinomio MA sobre el polinomio AR, ¿ya? No nos preocupamos mucho de esto, o sea, de cuáles son estos coeficientes, sino más bien nos preocupamos de algunas características como la media. Ya vieron que la media es la misma que en el AR, P, y también nos preocupamos de ver, bueno, esto ya Hamilton lo tiene resuelto, es en esencia que el MA es estacionario. Si el MA es estacionario, eso significa que el arma también es estacionario, ¿ya? Entonces todo está, o sea, la clave está en esta condición. Sacar las raíces o los valores propios de la matriz F y verificar que estén dentro del círculo unitario. Luego empezamos a sacar algunos resultados. La esperanza del arma PQ. Entonces no vamos a volver a hacer lo mismo, simplemente recordar que la esperanza salía exactamente igual al ARP. ¿Qué había que hacer? Simplemente calcular la esperanza y recordar que si estamos en el caso de valores propios con módulo menor a 1, o sea, dentro del círculo unitario, entonces resulta ser que la esperanza de YT es igual a la esperanza de YT menos 1 o Y medido en cualquier otro periodo. Siempre sale mu. Entonces ustedes reemplazan por mu y despejan, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué más? Bueno, nosotros habíamos visto que la aleatoriedad agregada que le pusimos al modelo ARMA, sí, o sea, el haber puesto este componente MA, genera una aleatoriedad adicional por la cual por la cual estamos nosotros obligados a tener muestras un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, se puede tener muestras más grandes o componentes teta relativamente pequeños para alcanzar la ergodicidad, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Igual, mientras más grandes son los tetas, el MACU necesita más muestra para verificar ergodicidad. Muestra en el tiempo, por si acaso, ¿no? Muestra en el tiempo. Aquí mismo abajo, vamos. Me refiero a muestra en el tiempo, ¿no? Muestra en el tiempo. Ya, listo. Entonces, nos habíamos quedado en el cálculo de las autocovarianzas del arma PQ, ¿ya? Entonces, vamos igual recordando qué hicimos. Primero, sabemos la fórmula de la autocovarianza, es la esperanza y menos mu y menos j menos mu. Entonces, empezamos a construir este lado de la ecuación. Primero, habíamos hecho la operación y menos mu, ¿sí? Reemplazamos c por mu, agrupamos términos y ya teníamos una ecuación de y menos mu. Quiero que se fijen mucho en estas ecuaciones, ¿no? A futuro van a ser importantes. Y menos mu, y menos 1 menos mu. O sea, como que si ustedes le restan la media al arma, lo que están haciendo es en esencia al componente AR, restarle la media a cada y. El ma no se toca. ¿Sí? El componente ma queda igualito. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos a todos por y menos j menos mu y sacamos la esperanza. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que todos los términos están multiplicados por y menos j menos mu, ¿sí? Todos los términos quedan multiplicados por y menos j menos mu. Y empezamos a ver qué sucede si distribuimos las esperanzas. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaba? Gamma j igual phi 1, y aquí teníamos la comparación de y menos 1 contra y menos j, o sea, gamma j menos 1, porque la distancia entre estos dos se ha reducido a un periodo. Más, hasta aquí llegábamos a phi p, y la comparación de estos dos, que sería j menos p, porque ahora se redujeron p periodos la distancia entre los dos y que se comparan. ¿Ok? Luego viene el efecto de los ruidos blancos comparados con y menos j menos mo. ¿Sí? Entonces está aquí. Esperanza IT por y menos j menos mo. Entonces, para poder comprender cuál es el comportamiento de estos términos, ¿qué es lo que hacemos? Recordar que todos los procesos y menos j menos mo son equivalentes a un ma. Entonces, en este caso sería psi sub L
epsilon t menos j. El siguiente me quedaba teta 1, esperanza de epsilon t menos 1 por, otra vez, y t menos j menos mu, que es lo mismo que psi l epsilon t menos j. Porque yo sé que esto es equivalente al ma por el resultado que obtuvimos antes, ¿no? Este de aquí. Si aquí tenemos yt igual a mu más psi l de epsilon t, si este mu que está sumando le paso a restar, ya tengo yt menos mu. Y si pongo yt menos j, solo tendría que poner epsilon t menos j. O sea, yo sé que el componente que está aquí se reduce a un ma. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para saber este ruido blanco con quién se va a comparar. ¿Sí? Eso me sirve para saber si la comparación que estoy haciendo entre estos dos ruidos blancos es una comparación de ruidos blancos en el mismo periodo de tiempo o en periodos distintos. ¿Por qué me interesa eso? Porque, aquí supongamos recordar, esto es una propiedad del ruido blanco que ya hemos visto varias veces. Recordar que sacamos la esperanza de epsilon t y epsilon tau. Esto recuerden que es cero si t es diferente de tau. O sea, si comparo ruidos blancos de periodos distintos, se anula la esperanza. Y ahí es lo que nosotros podemos sacar este resultado. Si j es mayor a q, ¿sí? O sea, este j que está aquí es mayor a q, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los términos que están, estos de aquí, esperanza de epsilon t contra y t menos j, eh, epsilon t menos 1 contra y t menos j, hasta epsilon t menos q menos por y t menos j, todos se anulan. ¿Sí? ¿Por qué se anulan? Porque si se fijan, si j supera q, ¿qué estaríamos haciendo? Sería epsilon t contra epsilon t menos q. Q más 1, pongamos, ¿ya? Si j supera q. Entonces son distintos, se anula. Epsilon t menos 1 contra un epsilon t menos q más 1. O sea, este número es más grande, ¿ya? Si quieren, digamos, pongamos ejemplos, ¿ya? Digamos que q es 3, que es, perdón, es 2, que es el componente ma, ¿no? De hecho, si se fijan, q es el componente ma. Y digamos que j, bueno, j es mayor a 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Si q es 2, ¿sí? Si q es 2, pero j es 3, ¿qué va a suceder? Voy a comparar epsilon t contra epsilon t menos 3, distintos, se anula. Luego, ¿qué tendríamos aquí? Epsilon t menos 1 contra epsilon t menos 3, distintos, se anula. Y finalmente, ¿qué pasaría al final? Al último, yo tendría epsilon t menos 2, q es 2, contra epsilon t menos 3, se anula, porque son diferentes epsilon. ¿Ok? Entonces, ese resultado nos ayuda a comprender cómo se compacta o se reduce las autocovarianzas, ¿no? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la autocovarianza, ¿sí? La autocovarianza gamma J va a ser igual ¿a qué cosa? A todo el término que teníamos del ARP, exceptuando este de aquí. O sea, sería, esto va a ser igual a phi1 gamma J menos 1 más, y así va a estar hasta phi p gamma j menos p. ¿Sí? O sea, me va a quedar solamente esto para j igual q más 1, q más 2, q más 3, etcétera. ¿Sí? Pongamos un más 2 para que no quede tan triste esto. A ver, sería más phi sub 2 gamma j menos 2. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si nos fijamos, este resultado que nos está saliendo aquí, este, es justamente el mismo resultado del ARP, ¿sí? O sea, es misma autocovarianza del ARP, ¿sí? Es la misma autocovarianza del ARP. Y de hecho, si se acuerdan, nosotros podemos coger y dividir todo para gamma 0. ¿Y qué logro si divido todo para gamma 0? Resulta ser que si hago esa división me va a quedar, pongámoslo aquí, ¿no? En letras, dividiendo
todo para gamma cero, es que nos va a quedar el rho. Entonces nos va a quedar rho sub j. Si recuerden que rho sub j es igual a gamma j sobre gamma cero, la autocorrelación, ¿sí? O sea, la correlación entre y t menos j, que es rho j, esto que es igual a phi 1, rho j menos 1, más phi 2, rho j menos 2, más puntos suspensivos, más phi p, rho j menos p, ¿ya? Pero ya no es para todos, sino que esto es para j mayor a q. ¿Qué era esto? Si ustedes se acuerdan, esto permitía construir el sistema de ecuaciones de Joule-Walker, ¿sí? Esto era el sistema de ecuaciones de Joule-Walker. ¿Para qué servía el sistema de ecuaciones de Joule-Walker? Para sacar las autocorrelaciones en un AR, ¿sí? Sistema de ecuaciones de Joule-Walker idéntico al ARP. ¿Ok? Muy bien, entonces, ese sería el caso para J mayor a Q. ¿Cómo se vería el caso de J menor a Q? Aunque Hamilton no lo obtiene ya, o sea, pero solamente veámoslo así al ojo. ¿Qué esperaríamos si J fuera diferente, fuera menor a Q? Entonces va a depender de cada caso, ¿no? Por ejemplo, si J fuera cero, estos dos términos no se anulan, ¿verdad? Porque sería epsilon t contra epsilon t. Entonces ahí ya me va a quedar algo. ¿Cuál es el problema de este algo? Que depende de esta psi L. Y ustedes saben bien que este psi L, de hecho, es la división de dos polinomios. Polinomio más solo y polinomio AR. Entonces este psi L ya no es un término sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que para j menor o igual a q, me va a quedar siempre un término que va a depender de este psi L. Y por tanto ya es algo mucho más complejo. Ok, entonces no nos vamos a detener ahí, vamos a quedarnos en este punto, pero ya nos imaginamos qué es lo que pasa cuando tenemos j menor o igual a q. En ese caso, las autocovarianzas son mucho más complejas que la AR, ¿ya? Entonces eso vamos a anotar así, en este punto. Bien, entonces así que podemos decir, luego de q retardos, ¿sí? Luego de q retardos, la función de autocovarianza, la función de autocovarianza, o sea, simplemente el gamma, ¿no? La función de autocovarianza gamma j, ¿sí? Y también la función de autocorrelación y la función de autocorrelación, la función de autocorrelación rho sub j, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Siguen una ecuación en diferencia dominada por los componentes autorregresivos. O para ponerlo más fácil, para no usar las mismas palabras de Hamilton, siguen el mismo comportamiento que, un, que en el caso de un ARPE. ARPE. ¿Ok? Entonces, este es un primer resultado importante, ¿no? No vamos a sacar nuevamente las ecuaciones y demás, no hace falta. Sí, ya hicimos con el AR3, recuerden, unos ejemplos, ¿no? De cómo nos salía con las ecuaciones de Joule-Walker las autocorrelaciones. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ahora entender más bien la dinámica, cómo se va a comportar. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que bueno, luego de Q retardos, el modelo no va, perdón, va a comportarse
sus autocorrelaciones sobre todo se van a comportar como las de un AR P, ¿sí? ¿Qué más podemos saber? ¿Qué es lo que sucede en cambio en el otro caso? Lo que pasa en el otro caso, ¿sí? Es lo siguiente, ¿no? Para J menor a Q menor o igual a Q, J menor o igual a Q, en cambio de ponerlo, en cambio, ¿ya? En cambio, para J menor o igual a Q, ¿qué es lo que esperamos? ¿Ya? En cambio, para J menor o igual a Q, la autocovarianza y las autocorrelaciones son más complejas que en un ARP, ¿sí? Las autocovarianzas, las autocovarianzas, gamma J y autocorrelaciones, que serían las rho sub J, son más complejas que en el caso de un ARP. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que obviamente tengamos dificultades para poder analizar las autocorrelaciones en los casos antes de Q. Después de Q ya no tenemos lío, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver eso en nuestro ejemplo. Listo, entonces tenemos nuestro arma 3.2 y recordarán que estaba calculado incluso las autocorrelaciones muestrales, ¿sí? O sea, todos estos que les llamamos acumuladas son muestrales porque vienen de una muestra de tamaño 1000, ¿sí? Entonces aquí está tamaño 1000 y aquí están los resultados. Me diera ganas de inmovilizar esto un poco, denme un segundito. Ya, me voy a ir acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, a ver, solo un segundo, quiero inmovilizar paneles, ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Recordarán, hicimos la simulación del ARMA 3.2 para una muestra, la dejamos en 1000, ya, para que no se haga muy pesado el Excel. Entonces, con una muestra de tamaño 1000, tenemos calculadas las autocorrelaciones. Hemos sacado 6 autocorrelaciones, ¿no? Aquí pueden ver J igual 0, J igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos comparación de autocorrelaciones. Entonces, ya tenemos esta gráfica, ¿sí? Que sería la gráfica de las autocorrelaciones muestrales o las acumuladas, las que nacen de la muestra. ¿Qué es lo que me hace falta ahora? Comparar con las autocorrelaciones teóricas, ¿sí? Sin embargo, aquí viene un tema. Las autocorrelaciones teóricas ahora son más complejas de obtener, ¿sí? ¿Por qué son mucho más complejas de obtener? Porque noten lo siguiente, noten que ustedes van a tener este sistema de ecuaciones de Joule-Walker, pero en donde las primeras autocorrelaciones, sí, las primeras autocorrelaciones van a ser más complejas que lo que tendríamos en un ARP. Entonces veamos. Este modelo que nosotros tenemos es un modelo 3.2, ¿no? O sea, tenemos un componente AR3 y tenemos un componente MA2. Entonces, P es igual a 3, Q es igual a 2. ¿Eso qué significa? ¿Ya? A ver, voy a ponerle etiquetas a esto, ¿no? Porque si no, no se entiende bien, esos números no están bien. A ver, voy a escribirlo por aquí, ¿ya? Rho 0, Rho 1, ya, hasta 6 estaremos, ¿no? Ya. Entonces aquí estarían solo en etiquetas, ¿no? Seleccionar datos, editar, me llevo esto de etiquetas, aceptar, aceptar, ¿ya? Eso va a pasar con esta aquí, ¿no? O sea, este está el RO0, este es la RO1 y así, ¿no? Ustedes saben muy bien que el RO0, o sea, siempre es 1. Sí, o sea, ese no tiene novedad. Ya, entonces ahora sí. ¿Qué es lo que me dice mi resultado teórico? Me dice, ok, en Q igual 2, o sea, las dos primeras autocorrelaciones van a ser
más complejas que un AR3. Eso que significa que entonces Rho 1 y Rho 2, o sea, Rho 1 y Rho 2 van a tener un comportamiento peculiar, ¿sí? Van a tener un comportamiento peculiar. Pero desde Rho 3 en adelante, ¿sí? Desde Rho 3 en adelante, vamos a tener un comportamiento idéntico va a ser un sistema de ecuaciones idéntico al AR3, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo esto, ¿no? O sea que los primeros, bueno, este es uno, ya, este no juega, el Rho 0. Entonces, estos dos de aquí sabemos que son más complejos, ¿sí? Más complejos que AR3. Y en cambio los que vienen de acá serían misma dinámica, mismo comportamiento, bueno, comportamiento del AR3. ¿Ok? Entonces, eso primero, ¿no? O sea, saber en dónde está el corte. Entonces, como que hay un corte, ¿no? Entonces, hasta donde llegue Q, voy a tener un corte en donde voy a tener dos autocorrelaciones más complejas y luego voy a tener el resto de autocorrelaciones mucho más sencillas, ¿no? Em, Veamos esto en forma un poco más comparativa, pero bueno, esa es la idea inicial, ¿no? Entonces, tengamos presente siempre ese punto de corte. Ahora, hagamos lo siguiente. Ustedes saben bien que este arma 3-2 están haciendo de un AR y un MA, de sumar un AR y un MA. Y nosotros también sacamos el AR y el MA de este modelo aparte. Entonces aquí está el AR y aquí está el MA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer nosotros ahora es comparar esta gráfica con la gráfica solo del AR. ¿Sí? Solo del componente AR para ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda la dinámica que está aquí, o sea, sacar la varianza, las autocovarianzas y autocorrelaciones, podemos hacerlo, pero solo para el AR, ¿ya? Entonces, verán lo que voy a hacer. Bueno, primero voy a aclarar que todo esto son arma, ¿no? Voy a aclarar que todo esto es arma, después vayamos a tener confusiones. Entonces, aclaramos que todo esto es arma. Arma. Un segundo, solo aclaro que todo esto es arma porque vamos a sacar exactamente lo mismo, pero solo para el AR. ¿Para qué? Para hacer la comparación de gráficas. Ah, disculpe. A ver, seguimos. Pues todo esto son arma, ¿no? Ya, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Es reemplazar estos arma, o mejor dicho, hacer al lado, no lo voy a reemplazar ni de broma. Todo el trabajo que cuesta hacer esto, entonces voy a hacer al lado el cálculo solo para el AR, ¿ya? Estuviéramos haciendo software, esto ya estaría automatizado, pero repito, ¿no? Hasta que esté claro el término conceptuales, yo voy a hacer todo esto en Excel, ¿no? O sea, es hasta este ejemplo. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer los mismos cálculos, ¿ya? Pero para solamente el componente AR. Entonces, copiamos todo esto, lo pego acá al lado, ¿sí? Voy, ya. Y voy a mejorar solo el tamaño de la columna para que se vea bien el nombre. Y reemplazamos, ¿no? Control V, reemplazar arma por AR. Reemplazar todos. Aceptar, cerrar. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de todos estos indicadores, pero solo para el AR. Y bueno, no es nada del otro mundo. ¿Dónde está el componente AR? Es el AR3 que está aquí, ¿no? A eso nos referimos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que esto se vaya. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, aquí estaría esta varianza, ¿no? Entonces, es relativamente trivial. O sea, en donde está la varianza, ahora ya no voy a sacar la varianza del arma, sino simplemente la varianza del AR. ¿Ya? Entonces sería a esta altura, mm, varianza,
3. Dándolo bien, podría copiar todo, ¿no? O sea, podría copiarme. eh, Voy a hacerlo un poco rápido ya para no perder mucho tiempo. Listo. Ok. Entonces, veamos. F2. Al vago. Al vago no. Sale todo mal. A ver, hagamos bien, hagamos bien. A ver, entonces. R32 ya. No me haga caso. Me está enredando un montón de columnas. Voy un momento a ocultar estas columnas solo para que no se me haga tan larga la. Ya, disculpen. Ocultar un ratito. Ya, entonces ahí está, eso. Ya. Listo. Entonces vamos con la varianza, ¿no? Entonces la varianza muestral de estos dos. Y hacemos el primero constante. Ya. No se olviden, colegas, ahorita estamos sacando la varianza, pero del AR3, ¿no? Ya no es la varianza de todo el modelo. Sí. Bueno, luego le corro. Ya, vamos con la autocovarianza de primer orden. La autocovarianza de primer orden, recuerden que está comparando eh, covarianza en R3, ¿no? De estos dos contra, de ahí, retrocedo 1, ¿no? Listo. Constante, constante. Luego, autocovarianza de orden 2. Covarianza, bueno, sería la muestral, pero bueno, que estoy usando cover, ¿ya? Entonces, ahí estos dos contra, de aquí retrocedo 2 pasos. 1, 2. Listo. 4, 4. ¿Cuál es el tercer orden? Covarianza, termolar 3 y lo comparo contra esto retrocediendo 3 pasos. 1, 2, 3. Listo. Igual 4, 4. Listo. Y tengo todavía 5 y 6, ¿no? No hay problema. 5. Aquí contra. Retrocedo 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Constante el primero. Hemos hecho tantas veces esto que espero, colegas, que ya quede claro cómo sacan, ¿no? Y ustedes ya puedan sacar por su propia cuenta después, ¿no? Imagino que sí, ya con tantas veces que hemos hecho. A ver, esto es covarianza de orden 5. Serían esto. 1, 2, 3, 4. Más. El primero. Entonces ya tenemos todas estas autocovarianzas. Y finalmente la covarianza de orden 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos todas las autocovarianzas que necesitamos. F4, F4, Enter y ya. Listo. Entonces, finalmente, ¿cómo sacaríamos las autocorrelaciones? Recuerden que la autocorrelación no es más que tomar cada una de las autocovarianzas y dividir para las varianzas. Entonces, bueno, la de orden 0 es lo mismo, ¿no? Para esto no pasa nada. La autocovarianza de orden 1, escogemos la varianza de orden 1 y dividimos para la varianza. ¿Ya? Autocovarianza de orden 2, perdón, autocorrelación de orden 2. Cogemos autocovarianza de orden 2, divido para la varianza. ¿Ya? 3 para la varianza. 4, varianza. 5 para la varianza. Y 6 para todo hecho. Entonces ahora sí, quitemos esto que estaba oculto, ya lo voy a quitar. Y a mostrar. Perfecto. Muy bien, entonces ya podemos correr todas nuestras ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos el cálculo de toditos los indicadores, sobre todo las autocorrelaciones, que es lo que más nos interesa, pero para el componente AR. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de poder comparar este componente AR, las autocorrelaciones del AR,
contra las autocorrelaciones del arma. ¿Ya? Entonces, y ahí vamos a ver que deben tener el mismo comportamiento. Ya, y listo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de todo este cálculo? Nos interesa esta última fila, que recuerden que ahí está la máxima acumulación de muestra, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar datos y vamos a agregar el, los valores. Vamos aquí, seleccionamos los valores que están acá y el nombre serían autocorrelaciones muestrales del AR. ¿Ya? Aceptar versus acá, modificar autocorrelaciones muestrales. Ya no voy a poner el término acumulado, no es lo mismo. Ya, de ahora que ya, aceptar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros evidenciando? No van a ser iguales, eso que quede claro, no van a ser iguales, ¿no? O sea, no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia aleatoria entre AR y ARMA, ¿sí? O sea, hay una diferencia aleatoria entre AR y ARMA, entonces iguales no van a ser, pero deben estar muy cercas y debe haber una variación aleatoria causada por el MA. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si ven que las dos primeras autocorrelaciones resulta que en este caso salieron más altas que, o sea, aquí tienen el arma, el azul es el arma, ¿sí? El azul es el arma. Entonces, ¿qué están viendo? Que en el arma, las dos primeras, el cero no cuenta, ya sabemos que el cero siempre es uno. Las dos primeras autocorrelaciones salen más altas en el arma que en el AR, pero desde la tercera autocorrelación pueden ver que la diferencia ya es mínima, ¿sí? ¿Y por qué hay diferencia? Por la aleatoriedad que pone el MA, pero es mínima. ¿Sí? Es una aleatoriedad mínima, entonces sí pueden ver que ya como que le trata de seguir o se va acercando al modelo AR, ¿ya? Si ponemos y todo depende del MA, del componente MA. Si ponemos, por ejemplo, para el componente MA, o sea, aquí estamos, hacemos un zoom, ya, digamos que le pusiéramos 0, 0, ¿sí? O sea, el MA es 0, 0. Si el MA es 0, 0, lo obvio es que van a ser idénticas, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que son idénticas las autocorrelaciones del arma con las autocorrelaciones del AR, ¿sí? Son idénticas. En cambio, ¿qué sucede si le pusiéramos 10? Así como exagerando, ¿no? El componente MA le damos unos teta igual 10, muy grandes. Entonces, en ese caso, pueden notar que la aleatoriedad va a provocar que incluso los valores que están pasados de 2, o sea, ρ3, ρ4, se vayan distanciando. Pero, pese a que se distancian, eh, la idea es, a ver, otra vez, dame un segundito. Vamos a ver si le actualizamos uno no tan feo. Bueno, un segundo nada más. Déjenme ver si... No, pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, eso sí está claro, que si le aumentamos el valor de teta, la aleatoriedad provoca que haya una diferencia mucho mayor entre el arma y el ar, ¿sí? O sea, eso es un hecho. Solo quiero verificar que todo esté bien, nada más un segundo. Eh, la varianza está todo. D, 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 D. D es el A3. Sí, no todo está bien. Se entiende que todo es en D. D, D, está bien. Entonces, ¿qué es lo deseable, colegas? Lo deseable, obviamente, es que no tengamos unos valores de teta muy altos. Sí, pongamos un valor de teta de 0.05, así bien bajo, 0.05. Entonces ahí se nota clarísimo, vean. Con un valor de teta bajo, ¿qué es lo que podemos conseguir? Los RO desde el 3 en adelante son prácticamente idénticos, porque el aporte del MA es mínimo, la aleatoriedad del MA es mínimo. Pero en cambio, los dos primeros hay diferencia. Claro, no muy grande, pero hay diferencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conclusión que vamos a sacar por ahora, porque no podemos o no vamos a sacar todo el componente teórico, porque como ven,
ya es más complejo, ¿no? O sea, va a depender de unos términos que van a ser más difíciles de deducir. Ya, entonces, definitivamente esto pide, em, ya verán. Aquí este me sirve para lo que les quería ilustrar. Vean este caso, por ejemplo. Aquí hicimos con teta igual 0,505. Ya, entonces, ¿qué está pasando con teta igual 0,505? Veamos el comportamiento del AR. Primerito, ¿no? El comportamiento del AR. Entonces, tenemos aquí, cae, se queda acá, y de aquí empieza a bajar, bajar, bajar. ¿Ya? Es el componente AR, el comportamiento del AR. Veamos el comportamiento del arma. Entonces, en el arma, ¿qué está pasando? Estoy aquí, bajo, bajo, o sea, hasta aquí estoy demasiado distanciado. Ya, desde el ROT 3 uno dice también estoy distanciado, pero verán, fíjense en esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede notar en esta parte de la gráfica del arma versus AR? Que si bien no son iguales, la dinámica, el comportamiento ya es bien similar. Entonces, esto es lo que pueden esperar en un arma. En un arma pueden esperar que desde el RO 3, o sea, sabemos que RO 1 y RO 2, esto es Q1, Q es igual a 2. Q es igual a 2 que viene del componente más, recuerden que es un más 2. Entonces, después del Q2, desde 3 en adelante, debemos ver no los mismos valores necesariamente, pero sí el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces vemos el mismo comportamiento. ¿Por qué no los mismos valores? No los mismos valores porque hay un error aleatorio que se puede ir acumulando también. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos de nuevo a las ecuaciones. Si se fijan, este es el sistema de ecuaciones de Joule-Walker desde Q, desde J mayor a Q. Pero hay, por ejemplo, digamos que quisiera sacar ρ 3. ¿Sí? ρ 3. ¿Cuál es ρ 3? Es el que está aquí, el primerito de estos valores. ρ 3. ¿De qué va a depender ρ 3? En este sistema, ρ 3 va a depender de ρ 2, de ρ 1. ¿Sí lo ven? O sea, aquí va a estar ρ 2, ρ 1. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que de una u otra manera este valor ρ 3 sí depende de estos anteriores. Y el RO 4 también va a depender, y el RO 5 también, o sea, va a irse arrastrando el error aleatorio, o no, la diferencia aleatoria. Pero el comportamiento general ya va siendo el mismo, ¿sí? Entonces, este es, digamos, si quieren, esta gráfica me quedó bastante bien para eso. A veces no sale así, pero ya está salió, entonces la vamos a aprovechar, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde aquí, como les decía, sería mismo comportamiento, no valor, no, mismo comportamiento que el rojo del AR2. Ah, perdón, ¿sí? Y en cambio acá lo que estamos viendo es que son diferentes, ¿no? O sea, aquí sí hay un comportamiento diferente, son más complejas las ecuaciones y por tanto aquí no tendríamos que hacer algo mucho más complicado que ya no es necesario. Sí, lo que queríamos destacar es esto. Ok, entonces me voy a llevar esta grafiquita, ¿sí? Me la llevo para poderle ejemplificar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, denme un segundo. Quiero que mis apuntes queden bien completos. Ya. Entonces, esta grafiquita que está aquí. Voy a mover esto que está acá, lo voy a subir un poco. Ya. Y voy a poner esta gráfica acá abajo. Listo, con eso, colegas, ya tienen ustedes estos apuntes. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Este sería ejemplo con un R3. Ya, entonces aquí pongámosle ejemplo con arma 3.2. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero sabemos que ρ0, bueno, ρ0 es igual a 1 siempre, no hay novedad. Luego que sabemos que ρ1 y ρ2 muestran diferencia, diferencia importante,
entre arma y ar. Arma y ar. ¿Ya? O sea, me refiero a ρ1 y a ρ2. Desde ρ3, desde ρ3 en adelante, mismo comportamiento entre arma y ar, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, no son idénticos, pues se, entre comillas, arrastra el efecto de ρ1 y ρ2. ¿Ok? Entonces, una vez más, tenemos las autocorrelaciones. Lo que realmente nos interesaba eran las autocorrelaciones del arma, el azul, ¿ya? El arma. Pero hemos sacado un resultado teórico. El resultado teórico que hemos sacado es que pasado cierto valor Q, resulta ser que el comportamiento del arma es igual al comportamiento del AR. ¿Y cómo pudimos ver eso? Dice, bueno, aquí tenemos ρ1 y ρ2 que corresponden al Q. Recuerden que este es el arma, aquí resaltemos, ¿no? Que Q es igual. Notar que esto es Q es igual a 2 por el MA2. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que bueno, hasta Q1 y Q2 tenemos, perdón, para ρ1 y ρ2 tenemos diferencias muy importantes, pero después mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces, con esta misma intuición, ¿sí? Con esta misma intuición, planteemos otro ejemplo ya no en el Excel, sino simplemente hagamos una gráfica, ¿sí? Entonces, pongamos otro ejemplo. ¿Qué esperaríamos para un arma, eh, digamos un arma 4, 4-3? ¿Ya? ¿Qué esperaríamos para un arma 4-3? Ya, entonces sería la lámina 34. Ya simplemente como gráfica, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de las autocorrelaciones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de autocorrelaciones? Vean, esto es tan jodido que solamente les podría poner construir la gráfica de autocorrelaciones de un arma 4-3 usando Excel. Entonces, ¿qué les tocaría hacer? Todo el proceso que teníamos nosotros hechos en nuestro Excel, ¿no? O sea, todito el proceso que está aquí. Sí, porque aquí estaría el arma, pero en vez de arma 3-2 sería un arma 4-3. Ustedes tendrían que ver qué valores le ponen. O yo les podría dar los valores, ¿no? Pónganle Fi1 tanto, Fi2 tanto, Teta1 tanto, etc. Pero ¿cómo se vería la gráfica? Intuitivamente, ¿no? Entonces, esta vez ya no nos vamos a preocupar mucho del Excel, sino veamos la intuición. Entonces aquí estaría J, aquí están los valores de RJ, aquí podemos poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el más fácil siempre es el 0. ¿Por qué? Porque yo sé que el ρ0 va a ser 0. Va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos con el valor de 1. ¿Sí? El rojo va a representar el arma. No, el azul creo que estábamos haciéndole, ¿no? El azul va a representar el arma. El rojo va a representar solo el ar. Ya, entonces tendríamos dos barritas. No tan pegadas. Eso. Ya, entonces las dos barritas empezarían en 1. Eso sabemos siempre, de ley. ¿Qué es lo que seguirá? ¿Ya? Entonces pensemos, es un arma 4-3. Lo primerito que hay que hacer es identificar Q. ¿Cuánto es Q? Q es 3. ¿Sí? Entonces como Q es 3, vamos a poner un hito más, ¿ya? Solo para que quede bien este ejemplo. Vamos a poner un poquito más de eje. Entonces, ya. Entonces, ¿qué tendríamos? 5, 6 y 7. Ya. Entonces, yo sé que Q es 3. ¿Por qué Q es 3? El componente MA. MA 3. ¿Sí?
Entonces, si quieren, ¿cuál es mi punto de corte para poder interpretar esto? Es el 3. Entonces, después del 3, voy a hacer incluso aquí unas rayitas. ¿Ya? Entonces, hasta el 3, ¿qué es lo que va a pasar? Puede pasar muchas cosas. O sea, puede ser que, digamos, mi AR tenga un comportamiento, ¿sí? Entonces, el AR puede estar por aquí, digamos, puede estar por acá. Eso ya depende de las ecuaciones de Joule Walker, ¿no? El AR. Esto ya depende de las ecuaciones de Joule Walker. Y el arma puede mostrar otro comportamiento. Puede ser que por aquí se va mucho más alto. Puede que aquí se va más bajo. Bueno, usualmente puede ser más alto, ¿no? Usualmente, no siempre. Entonces, como que estamos fregados. O sea, hasta el 3, ¿sí? Hasta el 3, arma y ar, comportamientos distintos. Probablemente más alto, pero no siempre. Puede ser más bajo también, depende, ¿ya? Pero luego, desde el 4, ¿qué es lo que yo esperaría? Ya, digamos que continuamos con las ecuaciones de Joule Walker y desde el 4 me sale algo así. 5, 6, 7, ¿ya? Empieza a decaer, digamos. ¿Qué esperaríamos que pase con el arma? Podría ser algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de dejarles como mensaje? Que mientras estemos hasta el 3, no tenemos mucha certeza del comportamiento del arma. Y bueno, puede que sea más alto, más bajo, eso ya depende de la complejidad del arma. Pero después, lo que debemos esperar siempre, sin importar el arma que tengamos, es que si hay un comportamiento de un tipo en el modelo arma, ese comportamiento tiene que ser muy parecido al que veamos en un modelo AR. ¿Sí? Entonces, la misma idea. ¿Ya? Entonces, más o menos, ya no es como antes, ¿no? O sea, en el AR, hasta el AR pudimos nosotros sacar teóricamente y hacer comparación, ¿no? Teórico versus, no se olviden, ¿no? O sea, veamos el ejemplo 7 solo para recordarles. Hasta el ejemplo 7 que era el AR 3, que hicimos, sí, AR 3 creo que era el que hicimos de ejemplo. Hasta el R3 podíamos hacer estas comparaciones teórico versus muestra, ¿no? O sea, era una comparación donde el teórico era el rojo, o bueno, la naranja, y la muestra era el azul. Entonces podíamos hacer esas comparaciones. Pero desde el arma ya no podemos hacer eso, entonces, ¿qué es lo que adoptamos? Un enfoque más bien de comparación desde RAW 3. Y sabemos que desde RAW 3, porque aquí está Q2, es un comportamiento similar. O en este otro ejemplo, si tenemos un arma 4,3, desde Q igual 4, perdón, desde J igual 4, ¿sí? AR y arma tienen comportamiento similar. ¿Ya? Entonces aquí podemos escribir lo mismo, ¿no? Como conclusión. Desde J mayor a 3, ¿sí? Desde J mayor a 3, las autocorrelaciones del arma y el AR tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? Si tenemos mucha suerte pueden salir idénticas, pero lo más usual es que existan comportamientos similares, pero no iguales. ¿Por qué? Porque estas iniciales arrastran una diferencia aleatoria. ¿Quién o qué causa la diferencia aleatoria entre estos de aquí? Son los términos, ajá, estos de aquí, estos de épsilon. Todos estos épsilon son los que están causando que exista una diferencia aleatoria entre el AR y el arma que evita que sean idénticos al inicio y que luego puede generar una diferencia que se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Ok, pero de ahí ya tenemos el comportamiento. Digamos que estamos sacando lo que más podemos sacar del comportamiento de un modelo arma. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir sobre el arma? Recogiendo ya algunas conclusiones finales de Hamilton. Eh, para J mayor a Q, ¿sí? O sea, para estos casos, por ejemplo, desde el 4 así, ¿sí? O sea, piensen que desde aquí J es mayor a Q, ¿no? Ya, entonces para J mayor a Q, ¿qué va a pasar?
A ver, ¿dónde estamos? Ya, para J como mayor a Q. Eh, las autocovarianzas y autocorrelaciones tendrán el siguiente, o más que, o sí, sí, tendrán la siguiente forma. La siguiente forma. Entonces, gamma J será igual a una constante H1 por lambda 1J más H2, lambda 2 a la J más puntos suspensivos más HP lambda P a la J. ¿Ya? ¿Qué significa? No queremos usar esta ecuación, es solo para entender el comportamiento. Las autocovarianzas y las autocorrelaciones, porque saben que esto solo habría que dividir para gamma cero, y ya tienen las autocorrelaciones, ¿no? O sea, si ustedes cogen y dividen gamma cero, gamma cero, gamma cero, gamma cero, ya tienen las autocorrelaciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el comportamiento que va a tener las autocovarianzas y las autocorrelaciones después de Q es como quien dice una combinación lineal, bueno, es una combinación lineal de los valores que obtienen las raíces o los valores propios del modelo AR, ¿sí? O sea, en definitiva, después de J, perdón, después de Q, todo el comportamiento es guiado solo por el AR, ¿sí? De hecho, anotando igual lo que plantea Hamilton, este resultado, pues es como que estamos poniendo en símbolos lo que ya estamos viendo en la gráfica, ¿no? Es lo único que estamos haciendo. Entonces, el resultado toma la misma forma en las autocovarianzas y autocorrelaciones en un proceso ARP. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el ARP, nosotros teníamos algo así. Si revisan sus apuntes o recuerdan clases pasadas, decíamos que gamma J va a ser igual a un G1, lambda 1 a la J, más un G2, lambda 2 a la J, más puntos suspensivos, más un G sub P, lambda P a la J. En cambio, para el arma PQ, estamos diciendo es que este gamma J va a ser igual a un H1, lambda 1 a la J, más H2, lambda 2 a la J, más puntos suspensivos, más un HP, lambda P a la J, desde J mayor a Q. Este es para todo J, ¿no? Para todo J mayor a cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El AR y el ARMA tienen autocovarianzas y autocorrelaciones de la misma forma, sí, porque aquí pueden ver que están los valores propios, pero ¿qué es lo que cambia? Las constantes. Aquí ustedes tienen constantes G, aquí en cambio tienen constantes H, ¿sí? Por eso es que ustedes están viendo en las gráficas que estamos armando que hay una diferencia relativamente constante. ¿Por qué hay una diferencia constante? Porque tienen la misma forma, pero lo que puede cambiar es esta constante, que de una u otra manera, si quieren, en las constantes se está arrastrando el efecto de los valores previos a Q, ¿sí? En el gráfico del Excel, que sacamos del Excel, lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vimos? Vimos que hasta desde el RO3 en adelante no son idénticos, pero tienen la misma forma y es por ese resultado. Es por el resultado que tanto AR como ARMA tienen autocovarianzas y autocorrelaciones que dependen de los valores propios y por tanto tienen la forma, pero lo que van a variar son las constantes, ¿sí? Entonces puede ser que ustedes vean una diferencia constante, pero el comportamiento en general debe ser el mismo. Si tienen mucha suerte les pueden salir idénticos, ¿ya? Veamos si tenemos suerte, a ver si nos sale algo más idéntico, ¿no? No, no. O sea, sí ven que la misma forma, pero no idénticos, ¿no?
sea, sale de la misma forma, pero no idénticos. A ver, ¿qué le pusimos aquí? Ya, 0.1. Veamos cómo nos va con 0.1 y 0.1. Vean, entonces ahí se ve que están mucho más cercanos, ¿no? Esta es otra cosa que podríamos decir. Ya, esto no está en Hamilton, esto sale de nuestro Excel, pero tiene igual relación con lo que estamos haciendo. Mientras más pequeños, mientras más bajos sean los valores teta del componente ma, más similares o mayor similitud tendrán, tendrán las autocovarianzas, bueno, las gamma J y las rho J del arma y el AR, luego para J mayor a Q. ¿Sí? O sea, lo único que estamos diciendo es que mientras más pequeñito hacemos teta, lo que ya dijimos antes, va a ser más probable que veamos similitudes. No idénticos, pero sí similitudes, ¿no? Aquí pueden ver que pusimos un valor de teta bien pequeño, o sea, pusimos 0,101 y se acercaron mucho más. Si le ponemos un valor de 0.05, van a acercar más todavía. ¿Sí? Entonces ahí están casi idénticos, vean. Entonces ahí se puede ver que son casi idénticos, ¿no? ¿Sí? De hecho, este caso sí me interesa. Entonces aquí nos fijamos en esto, ¿no? Entonces este me lo voy a llevar para ponerlo en los apuntes. ¿Listo? Ya. Si alguna vez alguien les pregunta por qué, si se puede hacer series temporales en Excel, ya saben que la respuesta es sí, no. No es lo más práctico, repito, ya cuando se hace en software no estamos en todo esto, pero es para entender la teoría que está detrás, ¿no? Por eso es que nos tomamos esto, colegas, este tiempo, ¿no? No es porque sí, es porque con esto nosotros tratamos de entender la mecánica y cómo se están calculando las cosas. Porque muchas cosas en el software es simplemente teclear, ya van a ver, ya llegaremos. Con todos, si es que ya se han adelantado viendo los videos que les compartí, ahí podrán notar que no es, o sea, es algo súper rápido. Pero el tema es entender lo que está detrás. Porque si no, no logramos nada. Entonces aquí ustedes qué pueden ver. Para un caso, arma 3.2 con... ¿qué valores le pusimos a este arma? Veamos. Ya, este arma tiene valores... Ya, Phi1, Phi2, Phi3 tiene 0,2. Nos concentramos solo en el arma. Teta 1 y teta 2, 0,505, ¿ya? Con teta 1 igual a 0.05 y teta 2 igual a 0.05. Pongamos nomás nosotros, la constante es 1, Phi1 es igual a 0.2, Phi2 es igual a 0.3, Phi3 es igual a 0.2. O sea, son los valores del Excel nada más, ¿no? Los que tenemos ahorita aquí. 1, 0, 2, ya. Y sigma 1, ¿no? Sigma. Bueno, tenemos sigma igual 1, ¿ya? Para un caso de matriz A, como teta 1, teta 2 son, entre comillas, muy bajos, se nota que rho sub j es casi idéntico, entre comillas, entre arma y ma, entre arma y ar, para j mayor a q, que en este caso sería j mayor a 2. ¿Sí? Entonces este fue un caso bastante interesante en donde vemos que si le ponemos los valores de teta muy bajos, prácticamente salen iguales. ¿Sí? Pero no son iguales. Se ven que hay una ligerísima diferencia, ¿no? Que es la diferencia aleatoria generada porque al inicio hay diferencias importantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con estas observaciones ya estamos casi por terminar nuestro estudio del arma.
Solo hay algunas cositas adicionales que voy a recoger igualmente del libro de Hamilton. Em, Hay que ser cuidadosos, ¿verdad? En los procesos ARMA, ¿sí? Ustedes ya ven que el número de coeficientes va aumentando de forma importante, ¿sí? Va aumentando de forma importante. Y tomen y guarden esto en la cabeza, ¿no? Siempre. Tengan presente siempre que cualquier modelo econométrico, mientras más coeficientes le ponen, es más probable que nos quede mejor, ¿sí? O sea, de hecho, si ustedes cogen cualquier modelo y le aumentan un coeficiente, una variable, el R cuadrado siempre sube, o aunque sea no se mueve. O sea, se queda constante o sube, siempre. Ninguna variable les va a bajar nunca el R cuadrado. Entonces, a veces uno puede ser bien tramposo y poner 100 variables. Supongamos que tienen una base de datos grandota, ¿no? Le meten 100 variables y el R cuadrado le sale altísimo. Entonces eso es más bien una trampa estadística. ¿Por qué? Porque resulta ser que estadísticamente siempre el R cuadrado de las ecuaciones crece. Entonces algo parecido sucede aquí con los modelos ARM. O sea, ustedes pueden poner un montón de componentes AR, un montón de componentes MA, y el modelo cada vez va a replicar mejor la serie temporal que ustedes quieran estudiar. Entonces eso hay que evitar, ¿sí? Entonces eso es una observación que vamos a poner aquí, que la plantea el mismo Hamilton, que me parece que es bastante adecuada. Entonces, observación. Entonces, ¿qué observación hay que hacer? ¿Ya? Esto va a tener más importancia ya cuando estemos haciendo ejemplos aplicados, ¿no? Uno puede ponerle arma 10, arma 10-10, digamos. Uno puede mandarse la barbaridad de hacer un arma 10-10. ¿Por qué es barbaridad? Si estás trabajando con datos anuales, hacer un arma 10-10 mínimo te va a comer 10 observaciones en el tiempo. Si tienes unos datos, digamos que solo tienes 80 trimestres, te estás comiendo 10, entonces te quedan 70 trimestres. O sea, es jodido. Es jodido, ¿no? Y aparte tendrías que estimar un montón de constantes. Entonces a eso se les llama a veces sobreparametrización, ¿sí? Poner demasiados parámetros para estimar. Entonces, observación, ¿no? Se debe tener cuidado de la posibilidad de parametrización redundante cuando es excesiva ya. Ajá, o sea, sobreparametrización. Bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas porque también hay el término más riguroso de parametrización o excesiva parametrización, ¿ya? Con los procesos ARMA. Entre paréntesis, es decir, valores muy altos para P y Q en el ARP y el MAQ, ¿sí? O sea, por ejemplo, mandarse un arma 10-10 o un arma 20-20. Ya, o sea, uno podría caer en eso y decir, hagamos un arma 20-20. Y claro, la réplica les va a quedar perfecta. Ya van a ver cómo saben salir los gráficos de esto. Quedan perfectos. Pero en cambio, estás gastando información de forma espantosa. ¿Ya? Ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si asumimos un ruido blanco, verán esto, si asumimos un ruido blanco. Entonces asumamos que nuestra serie es un ruido blanco. O sea, digamos que tenemos una serie YT que solo es ruido blanco. Ya sabemos que es ruido blanco, o sea, no hay ningún patrón ahí, ¿sí? No hay ningún patrón. Sí, en ambos lados de la igualdad, multiplicamos por, multiplicamos por unos menos rho L, ¿qué nos queda? Entonces nos quedaría uno menos rho L YT igual a uno menos rho L epsilon T, ¿sí? O sea, vean lo que hicimos. Partimos de una serie que es ruido blanco.
no tiene patrón alguno, es simplemente ruido blanco. Ya saben que es el ruido blanco. Una cosa que no hay patrón, o sea, es ruido blanco. Ahora dice, tomemos esta igualdad y multipliquémosle por uno menos rho L. Ya, y empecemos a despejar. ¿Qué me queda? YT menos rho L por YT, sabemos que es YT menos 1, igual epsilon T menos rho, y epsilon T contra L sería epsilon T menos 1. ¿Ya? Luego, despejemos YT. ¿Qué nos queda? YT igual rho, YT menos 1, más epsilon T menos rho epsilon T menos 1. Y si quiero, puedo hacer algunos reemplazos y podría decir que YT es igual a phi1, YT menos 1, más epsilon T, más teta 1, epsilon T menos 1. ¿Qué es esto? Esto es justamente un arma 1-1, ¿sí? Un arma 1-1 con phi1 igual a rho y teta 1 igual a menos rho. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? O bueno, ¿qué es lo que también plantea Hamilton, ¿no? Porque estoy tomando el ejemplo de Hamilton. ¿Qué estamos tratando de decirles, colegas? Que si nos emocionamos y vemos una serie temporal que no tiene patrón alguno y decimos, ah, voy a hacer un arma, y hago un arma, ¿qué sucede? Cojo y hago el arma sin ningún criterio y solo digo, ah, esto creo que es un arma y hago el arma. Les va a salir. ¿Por qué les va a salir? Porque por álgebra resulta ser que un ruido blanco puede escribirse como un arma. Entonces vean lo que están haciendo. Están buscando un patrón y hasta encuentran un patrón de una serie que tal vez no tiene patrón. Entonces vean aquí el exceso de parámetros. Creamos el phi1 y el teta1 cuando en realidad no los necesitábamos. Ahí ustedes pueden ver el exceso de parámetros. Aquí surgió un exceso de parámetros, ¿sí? O bueno, escribamos tal cual lo que plantea Hamilton de una vez, ¿no? Es decir, es posible, y es preocupante, ¿no? Porque uno dice ya, o sea que yo me puedo engañar a mí mismo. Puedo tener una serie que no tiene patrón alguno, pero yo le encuentro un patrón, porque por mala suerte el álgebra permite eso. Entonces, es decir, es posible escribir el ruido blanco como un arma 1-1, ¿de acuerdo? O sea, pueden encontrar patrón donde no hay, para cualquier constante ρ. O sea, ustedes pusieron una constante arbitraria. Esto puede ser cualquier número. Sea cual sea este número, ustedes pueden encontrar el arma. ¿Qué tal si le pongo 0,5? Entonces me va a salir aquí 0,5 y aquí menos 0,5 y ya tengo el arma. ¿Sí? O sea, jodidos. Entonces aquí surge un problema. Aquí surge un problema de parametrización redundante. O excesiva o lo que sea, ¿no? Redundante, dejemos aquí. Redundante o excesiva. Pues, si se usa un modelo ARMA 1-1, pues si se usa el, o mejor así, ¿verdad? Pues sería mejor modelizar los datos. O sea, modelizar, por modelizar, o sea, me refiero a construir un modelo. Modelizar YT. Pues sería mejor modelizar YT como ruido blanco. ¿Cuándo tenemos ruido blanco? Ruido blanco sería cuando phi1 es 0, ¿sí? Y cuando teta1 es 0. O sea, rho igual 0. Esta constante, ¿no? Que le pusimos. Sería mejor modelizar como ruido blanco, ¿sí? Sería mejor modelizar como ruido blanco en vez de complicarse empleando el arma.
Ok, entonces esta es una conclusión bien importante, ¿no? Para más ejemplos, ¿sí? Para ejemplos de orden superior, ejemplos más complejos, pueden ver Hamilton 1994, página 61. Me remito a la edición en inglés, ¿no? Yo estoy usando la edición en inglés para las clases. Es la página 61 de la edición en inglés que tienen ahí disponible, pero no hace falta que los vean si no desean. El punto es este, el punto es, colegas, y con esto ya cerramos el arma, que no podemos confiarnos. O sea, ya hago un modelo arma y me puede salir algo chévere, me puede salir un modelo que se ajuste bastante bien a mis datos. O sea, podemos hacer un arma 10-10, 20-20, ya en ejemplos más complicados y aplicados, y ya con datos reales y todo. Pero ¿cuál es el lío? El lío es que uno, si hace las manipulaciones algebraicas, puede siempre encontrar un arma más grande para representar un fenómeno más simple. Y ese es el caso extremo, o sea, tomás ruido blanco que no tiene ningún patrón y con par de movimientos algebraicos ya tienes un arma 1-1. Entonces yo podría ponerles una trampa, digamos, el día del examen final. Podría ponerles un ruido blanco y decirles construir el mejor modelo arma para esta serie. Entonces ustedes se matan sacando el arma y resulta ser que era ruido blanco. Entonces en ningún momento necesitaban arma. Entonces, ¿cuál es el punto, colegas? El punto con esto es tener siempre criterio. Jamás creer que la econometría les va a decir todo, ¿sí? O sea, jamás. Siempre hay que tener criterio. O sea, si yo estoy analizando una serie temporal, es porque de antemano sé que en la serie temporal hay algún patrón. Si la serie temporal no tiene patrón alguno, no me meto a hacer modelo de serie temporal, ¿sí? O sea, si yo veo y digo, a ver, ¿tiene algún patrón para mí el PIB? Obviamente que sí, pero ¿por qué? Por la teoría económica que sabemos, por toda la economía que hemos estudiado. Por eso sabemos que el PIB hay un patrón y le vamos a buscar los patrones. ¿Tiene lógica que tenga patrones el consumo de los hogares? Por supuesto. ¿Tiene lógica que tenga patrón la inversión? Claro. Pero puede haber variables para las cuales no necesariamente existan patrones. Esta es una bien polémica, ¿verdad? ¿Hay patrón en el movimiento de las bolsas de valores? Entonces, ahí hay una polémica porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen, por ejemplo, que si ustedes sacan la variación de los índices bursátiles, se imaginen que tienen un índice bursátil, ups, se hizo rápidamente, no, imaginen que tienen aquí el tiempo y aquí ponen la variación del precio de algún bien, de alguna acción. Entonces, ustedes empiezan a ver un comportamiento así, digamos, ¿no? Entonces, hay toda una polémica porque algunos dicen que sí hay patrón, otros dicen que no hay patrón. Los que dicen que sí hay patrón usarán modelos ARMA para estudiar estas series. Los que dirán que no hay patrón dirán que esto es ruido blanco. ¿Por qué algunos dicen que no hay patrón? Dicen que no hay patrón porque los precios de las acciones dependen de tantas cosas aleatorias. Se muere tal persona, hubo guerra en tal sitio, pasan tantas cosas en el mundo, que entonces básicamente esto se vuelve aleatorio. O sea, ya depende de cada novedad aleatoria que llega al mercado. Pero si no hubiera novedades, el precio estaría en equilibrio, quieto. En cambio, los que dicen que si hay patrón dicen no. Lo que pasa es que las personas cuando ven que el precio sube, se emocionan y le hacen subir más. Ah, ya surge un comportamiento tipo AR, autorregresivo. O sea que si el precio anterior fue alto, el nuevo precio se vuelve alto. Pero si ven, o sea, la econometría se la tiene que usar con un criterio económico detrás. Porque si no tienen el criterio económico detrás, cogen cualquier serie, hacen cualquier modelo, le ponen 20, 30 variables detrás y les queda un R cuadrado del 0,99. Y si por mala suerte les toca que les evalúe a alguien que no sabe, les hará, ah, está perfecto. Pero si te toca a alguien que, ah, perdón, por buena suerte, no. Pero si por mala suerte te topas con alguien que sí sabe, un cero redondo. Tu R cuadrado no me dice nada. Yo también puedo sacar R cuadrado altísimo, pongo 1000 variables y listo. Pero ese no es el punto. El punto es decir algo con los modelos. ¿Ok? Entonces, con eso cerramos el tema del arma. ¿Sí? Eh, ¿Qué les recomendaría como tarea? Traten de sacar, opcional, no, esto sí es opcional. Todo lo que les digo aquí es opcional. Lo que esté en el aula virtual ya será obligatorio, pero esto es opcional. Traten de sacar un arma un poquito más grande. Digamos, traten de verificar lo que nosotros hicimos con este arma 4.3, pero en Excel. ¿Sí? A ver qué les sale.
a ver si podemos decir que el comportamiento es o no parecido después del 3, ¿sí? Y vayan viendo cómo se comporta la gráfica a medida que aumenta o baja teta, ¿sí? O sea, a medida que el componente MA tiene constantes más grandes o más pequeñas. Es un ejercicio que vale la pena que hagan. ¿Ok? Entonces, para cerrar también les menciono esto, ¿no? Vean cuánta importancia le damos a esta gráfica. ¿Sí? Recuerden que es la gráfica de la función. Esta es la función de autocorrelación. ¿Sí? Vayan viendo cuánta importancia le damos a esta gráfica. ¿Sí? Más adelante van a ver por qué es vital esta gráfica. ¿Ya? Ahorita la estamos haciendo a mano. Ya después no lo haremos a mano, pero traten de hacerla. ¿Sí? Y de hecho, en los ejercicios que les voy a pedir para el taller, que les voy a tomar para estos días, va a ser así, ¿no? O sea, se les va a pedir que hagan a mano, ¿ya? Para que aprendan, eh, para que ganen confianza, ¿no? Con respecto a lo que están calculando. Muy bien, entonces cerramos el tema del arma y pasamos a un siguiente tema, ¿ya? Eh, los temas que vamos a ver ahorita, para cerrar ya el capítulo 3 de Hamilton, son más informativos, ¿sí? Son más informativos, entonces los vamos a ver muy rápido, nada más. ¿Ya? Entonces primero vamos con un tema 3.6, ¿ya? Estos son ya más informativos. Vamos a plantear qué es una función generadora de autocovarianzas. La función generadora de autocovarianzas. Entonces, supongamos que ustedes tienen un proceso, sea un proceso estacionario YT, ¿no? Sea YT un proceso estacionario. Un proceso estacionario. Y ya saben muy bien que cuando decimos estacionario nos referimos a estacionario en covarianza o también nos referimos débilmente estacionario. Es lo mismo, ¿no? No se olviden. Débilmente estacionario. Es lo mismo. Bien, sea YT un proceso estacionario, ¿de acuerdo? Como todos los que hemos visto hasta el momento. Y supongamos que obtenemos todas las posibles autocovarianzas. Ya, supongamos que sacamos todas las posibles autocovarianzas. ¿Qué autocovarianzas podríamos sacar? Podríamos sacar una serie gamma J de autocovarianzas desde J igual a menos infinito hasta más infinito. O sea, si se ponen a pensar, bueno, hemos sacado el gamma 0, gamma 1, ya hemos hecho un montón de veces, ¿no? Gamma 1, gamma 2, etcétera. Pero también podríamos irnos para atrás, podríamos sacar el gamma menos 1, el gamma menos 2, ¿ya? Y no nos preocupa, ¿por qué? Porque sabemos que si el proceso es estacionario, gamma menos 1 es igual a gamma 1. ¿Sí? Sabemos que estos dos de aquí son idénticos. Porque son iguales, porque si es estacionario, o sea, si y estacionario, gamma menos j es igual a gamma j. ¿Sí? O sea, no nos preocupa eso. Entonces podríamos tener una serie, o sea, podríamos sacar todas las autocovarianzas que queramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Podríamos sacar todas las autocovarianzas que queramos. ¿Ya? Ok. Si se cumple que, si se cumple sumabilidad absoluta, que era esto de la sumabilidad absoluta, ustedes ya lo saben, sumatorio desde j igual, perdón, 0, sí, hasta infinito del valor absoluto de las autocovarianzas menor a infinito. ¿Para qué serviría esta sumabilidad absoluta? Si se cumple sumabilidad absoluta, sabemos que YT es ergódico, ¿sí? Que YT es ergódico respecto a la media. No olviden eso, ¿no? Ergódico respecto a la media. Y si tiene un componente gaussiano, es ergódico en todos los momentos, o sea, media, varianza, covarianza, etc. Pero si se cumple su probabilidad absoluta, esto pongamos en paréntesis, te sabemos, ¿ya? Entonces, una forma de resumir
¿sí? Una forma de resumir las autocovarianzas es empleando la siguiente función. Entonces, verán, una opción sería sacar una por una, como hemos hecho. Pero uno, digamos que quiere resumir todas las autocovarianzas de un proceso YT, sea este arma, lo que sea. Entonces, se puede construir una función que digamos que resume el comportamiento de todas las autocovarianzas. Esta función se le escribe de la siguiente forma: g sub y z igual al sumatorio desde j igual menos infinito hasta más infinito de gamma j z a la j. ¿Ya? No nos intimida ya el infinito, colegas. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el infinito en la práctica? En la práctica simplemente sigue, aumentale datos, aumentale casos, hasta que por ahí se compacte, se reduzca un valor, se converja y ya no crezca más. ¿Sí? O sea, en definitiva, no es que el infinito significa nunca termines, no, significa sigue sumando, sigue sumando, sigue sumando, hasta que se estabiliza el resultado. ¿Sí? Entonces no se dejen llevar porque existe menos o más infinito, no pasa absolutamente nada. Entonces, esta función, ¿qué está haciendo? Vean, lo que está haciendo es resumir todas las autocovarianzas en una sola suma, ¿sí? Por eso es que a veces esta función se les llama justamente función generadora de autocovarianzas. Función generadora de autocovarianzas. ¿Ok? Entonces, esta función generadora de autocovarianzas nos permite compactar en una sola ecuación toda la serie de autocovarianzas de un modelo, ¿sí? ¿Para qué puede servir compactar toda esta información? Cuando quiero comparar modelos. Entonces, si cuando yo quiero comparar modelos, puedo comparar. Una opción es comparar lo que hemos hecho, ¿no? Hacer una gráfica de una contra otra. Pero una mejor opción es usar la función generadora de autocovarianzas de un modelo y compararlo con la función de otro modelo. ¿Sí? Entonces, eso es usualmente para lo que sirve este tipo de funciones. Entonces, pueden notar que no es nada del otro mundo, ¿no? Aquí solo cabe aclarar que aquí el argumento z, es este número z que está ahí, z, ¿sí? El argumento z es un número complejo, usualmente, ¿sí? Es un número complejo. Digamos z elemento de los complejos, cosa que tampoco ya nos complica. O sea que estamos diciendo que z puede tener la forma a más bi, por poner el caso, porque puede haber otras formas, ¿sí? Los reales, recuerden que están dentro de los complejos. Eso significa que aquí también podríamos poner números reales. ¿Qué números usamos? Bueno, los números que nos resulten más simples para poder resolver problemas prácticos, ¿sí? Entonces, usualmente este tipo de funciones suelen tomar ciertos zetas, ¿no? O sea, no son zetas arbitrarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una función que va a ser importante luego, pero vale la pena conocerla desde ya, ¿sí? Que se le conoce como la función del espectro poblacional, ¿ya? Un nombre medio peculiar. Espectro poblacional. Entonces, repito, ¿no? Esto es más informativo ahorita. Ya después, tal vez, según cómo avancemos, iremos viendo la importancia o no de profundizar en esto, ¿no? Pero bueno, ahorita quiero que al menos conozcan y sepan que existe, ¿no? Entonces, esta es la función generadora de autocovarianzas y hay algo que se llama el espectro poblacional. ¿Cómo sale esto llamado espectro poblacional? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes hacen el valor z, o sea, cogen la z y le ponen igual a coseno de omega menos i seno de omega, por números complejos se sabe que esto es igual a e a la menos i omega. Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un número complejo muy particular. ¿Sí? Saben que i es el número imaginario, ¿no? I es igual a raíz de menos uno. Eso no es novedad. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es omega sobre todo? Omega, en este caso, es un ángulo en radianes. ¿Ya? No tenemos que calcular nada en radianes ni nada, así tranquilos. O sea, quiero que capten la intuición, ¿ya? Capten la intuición, ¿ya?
¿Para qué me va a servir tomar este valor z? Recuerdan que siempre hablamos del círculo unitario, ¿no? Entonces volvamos a dibujar el círculo unitario. Componente real, componente imaginario y el círculo unitario. ¿Ya? ¿Sí? No se dejen intimidar por nada, ya ustedes, ya hemos visto esto varias veces, colegas. Solamente les quiero explicar la intuición de esto. Entonces aquí está menos 1, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, como estamos diciendo que nuestro proceso, la y, es estacionaria, sabemos que las raíces van a estar siempre dentro, ¿no? O sea, están aquí dentro, las raíces de los valores propios. O sea, si saco los valores propios, sé que están aquí dentro. ¿Ya? Entonces, pensemos en un número z. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener un número z que esté por aquí. Digamos, lo voy a poner justo en el límite, justo acá, z. ¿Ya? Entonces, este es un numerito que si ustedes se fijan, lo podríamos graficar. ¿Ya? Muchas gracias. Ya me están avisando el tiempo. Perfecto. Muy amable. Entonces ustedes pueden tomar este numerito z y pueden sacar un ángulo con respecto al eje horizontal. Ese ángulo es justamente omega. ¿Sí? Ese ángulo es omega. Vuelvo a graficarlo aquí. ¿Sí? Entonces este ángulo es omega. ¿Ya? Entonces es como que le estuviéramos representando al número z, pero esta vez lo representamos. Una opción sería representarlo como A y B. ¿Sí? Como usualmente se hace, A y B. Pero otra forma de representar el número z es a través de decir cuáles son los componentes en el coseno y el seno. Si ustedes se acuerdan, la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, en cambio seno. O sea, cuando ustedes hacen eso, en realidad están tomando este z y dicen, a ver, aquí hay un triángulo, rectángulo. Tomamos este ángulo como referencia. ¿Cuál es el cateto adyacente a este ángulo? El que está acá abajo. Y la hipotenusa es 1. Entonces solo me queda coseno. En cambio, si me dicen, ¿cuál es el cateto opuesto? Es de esta altura. Que si se fijan es lo mismo que la altura que tienen acá. O sea, aquí está A y aquí está B. O sea, en vez de coseno de omega, ustedes pueden decir que aquí tienen A y aquí tienen B. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Sino que aquí lo estamos escribiendo en coordenadas polares. ¿Ya? No se fijen en las coordenadas. Lo que me interesa es que entiendan a intuición. Entonces, el mismo número complejo lo podríamos escribir en estas coordenadas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la función generadora de momentos se escribe o se evalúa en z igual e a la menos i omega, ¿sí? Y se divide para 2pi, porque todo está en radianes, entonces para normalizarlo dividimos para 2pi. Y si divide para 2pi, se obtiene. ¿Qué obtenemos? Entonces surge esta función. Es la misma función generadora de momentos, la g, esta gy. Pero es como que dijéramos que a gy, en vez de ponerle z, le ponemos este numerito e a la i omega. Y, ¿sí? Y en vez de z ponemos este e a la menos i omega. ¿Ya? Y le multiplicamos por 1, o le dividimos, perdón, para 2pi, para normalizar, porque esto está en radianes. Dividimos para 2pi. Entonces, a esta división se le suele a veces escribir SY de omega, ¿sí? Y bueno, la ecuación va a salir 1 sobre 2pi sumatorio desde j igual menos infinito hasta infinito de gamma j e a la menos i omega j, ¿sí? ¿Sí? O sea, en vez de poner z a la j, le estoy poniendo e a la i omega por el j, que es el exponente original que estaba aquí, de z. ¿Ya? Entonces, a esta función se le llama el espectro poblacional. ¿Ya? Sí, para algunos, por la forma como construimos, y tiene el mismo, merece ese nombre de espectro, ¿no? Pero no es nada del otro mundo, colegas.
Como les digo, esto lo veremos más adelante si nos hace falta, pero ¿cuál es la intuición? La intuición es la siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que si nos sale un número imaginario, perdón, un número complejo con componente imaginario en las raíces del polinomio que usamos para estudiar el AR, ¿sí? O en los valores propios de la matriz F, ¿qué es lo que decíamos? Que si nos sale un número con componente imaginario, hay un comportamiento cíclico. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? Hay un comportamiento cíclico. Entonces, el espectro poblacional va a ser una ecuación que nos va a ayudar justamente para el estudio de esos comportamientos cíclicos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos aquí el ángulo. Cuando tenemos un componente que no es imaginario, o sea, solo sale real, no hay ángulo. Como no hay ángulo, no hay ciclos, ¿sí? ¿Qué tipos de ciclos veíamos? Recordarán que ustedes podíamos ver, ¿sí? Teníamos gráficas en donde solían este tipo de comportamientos, ¿se acuerdan? Revisé en el capítulo 1 y 2. Entonces, significa que esto pasaba cuando el lambda que obteníamos era el elemento de los complejos. O podíamos escribir a lambda como A más BI, más menos BI. Entonces, para ese tipo de casos, en donde nosotros sentimos que hay un comportamiento potencialmente cíclico, nos ayuda el espectro poblacional, ¿sí? Que es un caso particular de la función generadora de momentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que capten, la intuición. No quiero ahorita que se traumaticen diciendo, ¿qué diablos es esto? No. De una u otra forma, quiero que se queden con esta idea. Hay una función que se llama generadora de momentos que sirve para agrupar toda la serie de autocovarianzas. Ay, perdón, generadora de autocovarianzas, disculpe. Hay una función generadora de autocovarianzas que agrupa todas las autocovarianzas, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a ir viendo cuáles son para diferentes procesos. Y también hay algo que se llama la función espectro poblacional, que en cambio me ayuda a partir de las autocovarianzas, me ayuda a detectar posibles comportamientos cíclicos, ¿sí? Y en su momento ya veremos cómo se usa y etcétera, ¿no? Como estas ya son cosas un poquito más complejas, esto ya lo iremos haciendo con software, ¿no? Pero quiero que desde ya vayan captando la intuición, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Esto lo vemos en la próxima clase, veremos los últimos temas del capítulo 3 que son en esencia esta función generadora de momentos de autocovarianzas, la vamos a ver para diferentes procesos y vemos unas características adicionales de los modelos ARIMA y cerramos el capítulo 3, ¿ok? Entonces todo eso lo dejamos para un siguiente video.